como lo prometimos y como también nos han pedido los oyentes, tenemos acá en línea a nuestro primer entrevistado del programa. Es el licenciado Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación y bueno, precandidato a presidente de la Nación por el partido Principios y Valores. Muy buenos días, Guillermo. Muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Un placer hablar contigo y que tengas buen fin de semana. Gracias. Igualmente para usted, querido Guillermo. La verdad que para nosotros, la verdad que nos gusta hablar con usted porque tiene su mirada, porque muchas de las cosas que nos ha venido diciendo se cumplieron. Y antes que nada, quiero preguntar sobre su candidatura, pero antes que nada quiero preguntarle qué sensación tiene, qué análisis puede hacer de estos datos de la pobreza que se conocieron, estos últimos datos tan preocupantes. Mira, el tema de la pobreza es un tema que lastima, y lastima mucho. Es el mandato que dejó Eva al peronismo. Termina el trabajo cuando termine la pobreza. Claro. Y cada vez estamos más lejos. La pobreza, en principio, y esto quiero que quede claro, sobre todo a los amigos de los movimientos sociales, la pobreza no es estructural. Ahí tienen un error que tienen que cambiar su mirada. Y rápidamente la tienen que cambiar. Porque esa mirada hace mucho daño. Si la pobreza fuera estructural, entonces no tendría solución. Claro. Cuando la pobreza es circunstancial, tiene solución. Entonces, para nosotros, los hombres y mujeres de la causa nacional y de la causa popular, entre los cuales se encuentran los movimientos sociales, tenemos que entender lo que enseñó Eva, que si hacemos bien las políticas, terminamos con la pobreza. Insisto, cuando hablan de pobreza estructural, porque parece que fuera un concepto que llama la atención, estamos haciendo mucho daño. Decimos que esto no tiene solución. Algún dirigente de los movimientos sociales ya está cambiando esa visión. Nuestra prédica está dando resultados, pero yo veo que siguen insistiendo algunos. Y entonces dejamos en una desazón a nuestro pueblo. La pobreza en la Argentina es circunstancial, producto de las malas políticas tomadas por los gobiernos de turno. El primero que aumentó la pobreza en este siglo, fue Kicillof. Te lo vuelvo a decir Sí, para que quede claro. Sí. El primero que aumentó la pobreza en este siglo fue Kicillof cuando devaluó en enero del 14. Innecesariamente, infantilmente, técnicamente mal hecha, mal lograda. Y esto lo único que trajo es que aquella vieja consigna de Néstor Kirchner, de no jodan con el dólar, vino el pibe y lo primero que hizo fue empezar a joder con el dólar. Avalado esto por Cristina. Grave decisión de Cristina. La primera, no. Quizá la segunda. Mala decisión. Y a partir de ahí, casi te diría que no hay buenas decisiones de Cristina. En el medio tuviste a Macri. Es obvio que no había otra alternativa que la pobreza subiera. ¿A cuánto? Ahora el gobierno dice 40%, 39 y pico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 39,2. Muy bien. Ahora, este gobierno se olvida de contar que Macri cambió la manera de medir la pobreza. Sí. Muy bien. La manera de medir la pobreza de Macri es más exigente que la que hizo Alfonsín, que es como midieron todos los gobiernos de la dictadura para acá. Porque en la Argentina recién se empezó a medir la pobreza con Menem, con la metodología de Alfonsín.
El que dijo cómo había que medir la pobreza es Alfonsín. El que efectivamente la empezó a medir fue Menem. Antes no se medía la pobreza, se medían las necesidades básicas insatisfechas. Vos no estudiaste con eso porque sos joven, pero los que estudiamos en aquellos años estudiábamos necesidades básicas insatisfechas. No se medía la pobreza en Argentina. Se empezó a medir con Menem, con la metodología de Alfonsín. Viene Macri, con Todesca en el INDEC, y cambia la metodología. ¿La hizo menos exigente? No, la hizo más exigente. ¿Cuánto más exigente? 14 puntos porcentuales. ¿Quién lo dice? El INDEC. Esto significa que este 40%, para hacer números redondos, o 39.2, 39.6, que te dice el INDEC, le tenés que restar 14 puntos para tener la pobreza medida como si fuera el gobierno de Kirchner o el gobierno de Cristina. Claro, claro. Muy bien. O sea que tendrías una pobreza del 25% si hubieses aplicado la vieja metodología. ¿Y a vos te parece que la pobreza del 25% de la Argentina queda tan mejor que en el año 2013? No. Bueno, esto es obvio. Primera conclusión. Hagamos una medición técnica y seria de la pobreza y dejemos de utilizar la pobreza, que es una espina clavada en el corazón de cada buen argentino, para una discusión en la arena electoral innecesaria desde los pobres. Necesaria es cómo terminar con la pobreza, no desde los propios pobres, no como sujetos. La pobreza es un adjetivo que califica un hombre que la tenemos que terminar. Para eso lo que tenemos que evaluar cuáles son las políticas para terminar con la pobreza. No discutir alrededor de la pobreza. Hoy estarían diciendo, si no hubiesen cambiado la metodología, que tiene menos pobreza Alberto que Cristina en el 2013. Esto es un absurdo total. Esto indica que toda esa discusión de la pobreza el último gobierno peronista fue mechada por una gran mentira que se generó en la oposición. Válido para ellos, válido para ellos. Inválido para los dirigentes de la política que incluso dejaron de tomar, como Cristina, las estadísticas del INDEC. Entonces cuando Cristina habla, en vez de defender las estadísticas de su gobierno, toma las estadísticas del gobierno de la ciudad. Claro, esto termina en una situación que los que quedamos vivos y algo entendemos de esto, le empezamos a decir, miren, ustedes son un disparate, porque nadie puede creer que después de 2 años de Kicillof, 4 de Macri, 4 de Alberto, la pobreza va a estar más baja que en el 2013. Medirá como se midió toda la vida desde que se calcula la pobreza en la Argentina, no como la midió Macri. Ahora, ustedes la miden como la midió Macri. Por lo tanto, muchachos, descuenten los 14 puntos que el propio INDEC dice que hay de diferencia con la medición de Alfonsín y con la medición de Macri en términos de metodología. O sea que, si a vos te da 30, la vieja medición es 16. Bueno, esto es un absurdo total. Ya, pero no es la realidad tampoco, no se contrasta. Claro, exactamente. Ahora, vayamos al núcleo duro de la cosa. Porque yo te diría, mirá, es obvio que tampoco es el 40. Estoy más cerca de lo que dijo su santidad, que dijo más del 50. Y es lo que se ve en la calle. ¿Está bien? Y es lo que se ve en la calle. Ahora, ¿cómo se soluciona? Si esto no es estructural, sino es circunstancial. Y se soluciona cambiando la política económica, que empezó con la devaluación de Kicillof en un ciclo económico que terminó con Massa. A la década ganada, donde el peronismo se dedicó a bajar la pobreza, a que el país creciera, a bajar la indigencia, que hubiese inversión, que la gente todos los días estuviera un poquito mejor. Un poco mejor, claro. Le siguió una década perdida. Bueno, la diferencia entre la década ganada y la década perdida, que incluye 2 años de Kicillof, 4 de Macri y 4 de Alberto, es que si la política económica fue o no fue peronista.
Cuando fue peronista la cosa anduvo bien, cuando no fue peronista anduvo mal. Y acá emerge la esperanza. Ah, Moreno, entonces si volvemos a una economía peronista, ¿esto se soluciona? Rotundamente sí. Rotundamente sí. Solamente hay que tener un gobierno peronista, con una política económica peronista, porque por los frutos se conocerá el árbol. No me alcanza ni con que me digan, no, pero Alberto Fernández, presidente del Partido Justicialista. Él es socialdemócrata. Y dijo que era socialdemócrata. 2 veces lo confesó ante el mismo periodista. Sí. Por lo tanto, si sos socialdemócrata y posmoderno, no podés ser peronista, que somos hombres y mujeres clásicos. Bien, llegado a este punto, el sol del 25 allá en el horizonte empieza a emerger, porque no es difícil. Es simplemente hacer las cosas como corresponde, en términos económicos, y que este siglo lo hicimos. No es que decimos vamos a hacer tal cosa y nunca se hizo. Lo hicimos. Simplemente hay que recaudar más de lo que se gasta, hay que venderle al mundo más de lo que se compra. Con eso tenés los cimientos del edificio para empezar a trabajar. Es el plan económico peronista que usted tiene como plataforma. Lo hicimos, claro, sí. Lo hicimos. Después hay que poner la ley de arrendamientos rurales en la zona núcleo de la Pampa Húmeda para bajarle el costo de producción a los productores. Ahí las retenciones no son un problema, porque vos ya le bajaste el costo. Con esas retenciones te dedicas a pagar la deuda externa. A los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda le damos un bono por ese ingreso que va a dejar de percibir como aporte patriótico, para que la deuda la paguen ellos y salgan de los alquileres de la tierra y no que salgan del consumo de los jubilados, de los pensionados, los trabajadores, los comerciantes. Le toca hacer un esfuerzo a 1000 familias, no a 11 millones de familias, a 1000 familias. Lo estamos conversando, estamos charlando, lo estamos viendo. No estamos tan lejos, ¿eh? Ellos se dan cuenta que pedirle un esfuerzo a los jubilados es poner a la Argentina al borde del estallido, y tienen el gobierno de Carlos Andrés Pérez allá en la vieja Venezuela, que era un ejemplo para Hispanoamérica, y de un día para otro se transformó en lo que todos conocen. Claro, si no empiezan a cerrar por los hacer números. malas políticas. Cierran los números con la gente afuera. Es lo que no podemos permitir. Es que la economía no es eso. A nadie le enseñan en la facultad, señor, tenga que hacer esto para lastimar al pueblo. Eso lo aprenden solitos. Claro. O vos te pensás que cuando aprendés economía, yo me acuerdo haber escuchado a algún dirigente juvenil decir los números tienen que cerrar con la gente adentro, pero vos te pensás que la economía te da, en la facultad te da la opción de cerrar los números con la gente afuera. ¿Alguien puede pensar que en la facultad te enseñan a lastimar al pueblo? Esto es un disparate. Eso lo aprenden solito en la calle. Ningún profesor te enseña. Estudia economía para lastimar a los jubilados. ¿Pero qué le pasa? ¿Y qué le pasa a ese dirigente juvenil que hace esa tremenda declaración? ¿Cómo piensa que en la facultad se le enseña a los jóvenes a lastimear a su padre? No, eso no se enseña, eso lo aprenden solito. La economía es una ciencia social. Por lo tanto, surge del seno del pueblo a favor del pueblo. Así que no es que hay una economía, te enseñan a ser perverso, pero muchacha, esto es absurdo. Juro cuando recibo el título que voy a lastimar a mis semejantes. Pongo mi conocimiento al servicio de lastimar a mis semejantes. ¿A vos te parece, escuchaste a alguien que haya jurado así cuando le dieron el título? No, desde ya que no. Y entonces, ¿por qué pensamos que hay una economía que puede dejar al pueblo afuera? Bueno, por eso te digo, esta confusión mental anida en todos los sectores sociales y en todo tipo de dirigentes. Yo no sé por qué ese dirigente hizo esa declaración. Guillermo, de cara a las elecciones, ya tenemos las elecciones encima prácticamente, ¿cómo ve que el peronismo se puede organizar como para llevar adelante este plan económico, social, decir, bueno, salir de
de esto que bien lo explicó muy bien, ¿no? De no naturalizar a la pobreza, de no tomar la pobreza estructural como si fuera algo que no podemos cambiar. ¿Cómo se hace? ¿Qué posibilidades ve en el contexto actual? Todas, si nosotros la bajamos con un mundo hostil, ahora que por primera vez el mundo no es antiperonista, esta es la primera vez en la historia Claro, del peronismo que no tenemos un mundo hostil. Hoy el mundo permite que los países como la Argentina se vuelvan a reindustrializar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo bajas la pobreza reindustrializando la Argentina? Cada obrero en una fábrica es un plan menos. Pero la Argentina supo ser industrial sí. y tenía un complejo industrial más grande que el de Brasil. No hace, ahora en el 60, hace 60 años atrás, la industria argentina era muy superior a la industria brasilera. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para reindustrializar la Argentina. No hay otra alternativa. Y tenemos una vocación industrial y tenemos los insumos. ¿Cuál de los insumos clave? La energía. Ahora, vos tenés a la dirigencia que se pone contenta porque le vamos a exportar vaca muerta a los brasileros. Ah, O sea, la ventaja que vos tenés de tener energía abundante y barata se la querés dar a los brasileros. O sea, es otro modelo extractivo, pero hecho por los progresistas. Te hablan de energía y litio. Pero es que, ¿qué les pasó? Y les pasó que son lo mismo. No hay diferencia entre Kicillof y Pratgay, no hay diferencia entre Lacunza y Guzmán. Y obviamente entre Massa y Guzmán. Tienen esa visión extractivista. Los distintos somos los peronistas. Los distintos no son los progresistas ni los neoliberales. Ahora, este es un discurso que hay que de alguna manera difundirlo también entre los actores económicos relevantes, porque piensan que una posible solución es el plan económico de Melconian. claro. Y ese es un plan económico del capitalismo de los banqueros, no del capitalismo de Techín, no del capitalismo de Arcor, no del capitalismo de Aluar. Ahora, con esta historieta absurda de estos progresistas diciendo que lo relevante en un país es el Estado, ¿cómo los pueden convocar? Si hasta tienen un programa que se llama El Estado en tu barrio. Y entonces van a regalar pelentes o repelentes. Cuando los repelentes se tienen que vender en la ferretería, en la farmacia, en los supermercados y tienen que estar baratos y no tienen que faltar. No que tiene que venir el Estado a regalarte repelentes porque están carísimos. Primero no hay, te los ponen carísimos, después vienen y te los regalan. Sí. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Cuál es la gracia de eso? Bueno, esa economía no sirve. No, porque los Porque privados tenemos que piensan mal trabajar y también. actúan peor. Hay que volver a la economía peronista. Hay una empresa fundamental en la Argentina que fabrica el repelente. Se llama S.C. Johnson. Hay que preguntarle qué es lo que falta para abastecer y si falta un insumo, resolver el tema del insumo. Pero no hacer esta payasada que están haciendo. Y esto cambió después de la muerte de Kirchner, cuando estos sectores socialdemócratas intrusaron el gobierno. Y dejó de ser un gobierno peronista. Tenemos que volver. El gobierno peronista se terminó con la devaluación de Kicillof, que entre paréntesis era un gran opositor a Kirchner. No hay más que leerlo diario. Un gran opositor a Kirchner. Cuando te olvides que, entre otras cosas, no solo le ganó de Narváez a Kirchner en el año 2009, sino que 6 puntos que facilitó la derrota de Kirchner fue de Sabatella. La lista que encabezaba Sabatella, ¿vos te acordás de eso? Sí. Bueno, y todos esos están en el gobierno ahora. O sea, ellos se hicieron oficialistas y el gobierno dejó de ser peronista. Guillermo, Obviamente, ahí empezó la decadencia, esta década perdida que termina con esta pobreza increíble, al margen de que sea 40, 50 o más también. sí, la verdad que es sumamente preocupante eso. Guillermo, usted se quiere presentar como
Bueno, pero el candidato a presidente de la Nación, ¿quiere ser presidente de la Nación? Sí, naturalmente, por la herramienta electoral del movimiento peronista, que es principios y valores, porque como el Partido Justicialista está intrusado por la socialdemocracia, donde se van a expresar los candidatos peronistas que sean doctrinariamente consecuentes. Y por eso hicimos principios y valores. Ahora, ¿eso significa que voy a ser el único candidato del peronismo? No, pueden aparecer otros. Y nos vamos a poner de acuerdo. Lo importante es que haya un candidato del peronismo. Uno hay, ya es Moreno. Ahora, si aparecen otros, nos vamos a poner de acuerdo. Lo importante es que en el cuarto oscuro esté una boleta que exprese la doctrina, que le dé esperanza al pueblo. Todos los demás son los que están fracasando ahora, frente de todos, son los que acaban de fracasar, Cambiemos o Juntos o como se llame. En los últimos 10 años son los que hoy, incluso la provincia de Buenos Aires con Kicillof, ¿no? Son los que fracasaron. Son los que fracasaron. Y entonces, la esperanza al pueblo está dado en que vote peronismo. ¿Será Moreno? Puede ser Moreno. ¿Puede ser otro compañero? Nos pondremos de acuerdo. Lo importante es que el pueblo sepa que se puede hacer no ya una década ganada, sino 3 décadas ganadas. Y que esto parezca una pesadilla, simplemente una pesadilla. Y que cuando lo contemos, ¿te acordás cuándo estaba Alberto Fernández? ¿Cuándo estaba Macri? Mirá la diferencia. Bueno, para que eso sea una anécdota, tiene que volver un gobierno peronista con una política económica peronista. Por eso no debaten con nosotros, porque los horrores de ellos son tan claros, el sufrimiento del pueblo es tan claro, y la realidad es la única verdad, que no quieren asumir el debate. Por eso van a los programas donde no hay ni siquiera repreguntas. Claro, sí, es así. Bien, ahora, hay una esperanza palpable y contundente, que está en el peronismo. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo lo hicimos? Nosotros encontramos en el 2002 el país destruido por la alianza y lo dimos vuelta. Y lo viviste. Sí. Se puede hacer. Y encima te digo más, ya no está Obama. Ya no está esa visión en Estados Unidos de la globalización. Eso se terminó. Esa visión globalizadora. No es otro contexto, es otro contexto mundial. Muy bien, es la primera vez que el mundo no es antiperonista. Por lo tanto, si pudimos hacer eso con el mundo en contra, imagínate lo que podemos hacer ahora, que al menos, no te digo que lo tenemos a favor, porque en el mundo no hay amigos, hay intereses, pero al menos no están en contra. Al menos no están en contra. Es importante. Mira, esto que venimos diciendo desde hace rato, hace muchos años que venimos diciendo esto de Trump para acá, hoy, sábado, lo escribe un artículo del diario La Nación. Diciendo, en Estados Unidos se dieron cuenta que la globalización y bla, entonces hay una industrialización dentro de Estados Unidos, una industrialización cerca de Estados Unidos, entonces dicen México y Centroamérica, y una industrialización posible en el sur del continente. Eso es Brasil y Argentina. Hoy lo dice La Nación. Esto que yo estoy diciendo de hace muchísimo tiempo, hoy lo dice un artículo de La Nación de opinión. Hoy, sábado, Buscás y lo encontrás ahí en una página. Mirá, por primera vez el mundo no te sopla de frente al peronismo, porque siempre tuvimos al mundo en contra, por el lado de los soviéticos y por el lado de los norteamericanos. Bueno, hoy por primera vez el mundo te mira con cierta expectativa. A ver qué es esto. Y no te van a decir, yo quiero reindustrializar el país. No, no se puede, porque la fábrica tiene que estar en China, la India, y ustedes tienen que comprar y ser proveedores de materias primas, y proveedores de energía, de alimentos, y ahora de litio durante un rato mientras dure. No, eso se terminó. Ahora tiene que tomarse conciencia de esto. El movimiento obrero lo está tomando. Y los sectores empresarios pequeños y medianos también.
Y con los grupos, los grandes grupos económicos también lo estamos trabajando. También hoy los diarios están reflejando esta situación. Todavía están conversando con la Fundación Mediterránea porque piensan, bueno, sí, ya llegará el momento, todavía falta para la selección. No sea cuestión que los grupos económicos se dan cuenta que hay un momento para volver a reindustrializar la Argentina y de la misma manera que estamos conversando con la sociedad rural, comience un diálogo con los grupos económicos de tal manera que comprendan la importancia de que aparezca un proyecto nacional y no un proyecto globalizador. Y yo te digo que no pierdo las expectativas de que esto sea así, ¿eh? Al contrario, vos ves la decadencia de la dirigencia que está dando vueltas. Ya Macri dijo, bueno, no soy yo, está perfecto, ahora es un expresidente y merece el respeto del presidente. Tiene que ratificar o rectificar Cristina, yo creo que seguirá el camino de Macri y merecerá entonces el trato de expresidenta y basta con esa tontería de que le mete presa, que ladrona, que esto, que de allá, bueno, terminemos con eso. Si hay que juzgar a los expresidentes, que los juzgue la Corte, si es que la Corte lo considera, porque para eso son ministros de Estado y tienen la posibilidad de contener secretos de Estado, no un fiscal de instrucción o juez de instrucción que no tienen idea. No. Mira si van a poder mira si van a poder indagar a un expresidente cuando todos los días toma decisiones, sea Macri o quien fuera, con secretos de Estado. Bueno, muy bien. ¿Quieren juzgar? Que lo juzgue la Corte, como corresponde. Muy bien, terminemos con esto. Podemos llegar a tener 4 expresidentes vivos. Los tenemos, pero que no sean candidatos. Isabel Perón, Sí, sí. Dualde, Macri y Cristina. Mirá si tenemos gente de consulta para que te puedan contar la verdad histórica. Y sacarlos de la arena electoral para que recuperen la envergadura que les corresponde como expresidentes. Mientras están en la arena electoral, se la tienen que aguantar. Por eso digo, esa dirigencia que merece la estatura del presidente, en el caso de Cristina y de Macri, son los dos globalizadores. Los dos querían que ganara la señora Clinton en su contienda electoral con Trump. Los dos querían la globalización. Igual que Kicillof, igual que Pratray, igual que Guzmán, igual que Massa, igual que Lacunza. Ahí no está la solución. La solución está en un esquema nacional. Y eso es el peronismo, de brazos abiertos, como lo hicimos en este siglo. Guillermo, más que clarísimo. Tenemos que hacer el corte de las 11, nos pasamos un poquito, pero le quería agradecer y vamos a seguir hablando, porque realmente es una muy buena su lectura de la coyuntura y bueno, y su participación en las elecciones. Te agradezco y nunca te olvides que los días más felices fueron y volverán a ser peronistas. Un fuerte abrazo, niña, que tengas un buen fin de semana. Abrazo igualmente para usted, Guillermo. Chau, chau. Chao, chao.